Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está la gente de 11? Brenda, Giancarlo, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ok, nos falta. ¿Qué nos falta para esta clase? Son poquitos, pero puede faltar alguno por ahí. A ver. Filosofía 11, 10, 11. Tenemos entonces a Arciniegas. Presente. Así está. Arias, desde las lejanas tierras ecuatorianas. Presente. Ok, gracias. Castro Ortiz. Imbache Pinto. Presente. Jerez Rivera. Jerez Rivera. Hola, profe, disculpe, acabo de llegar, no podía haberme conectado, perdón. Jerez no está. Está desayunando. Se fue a comprar el mercado a la tienda. Núñez Mora. La mandaron a la tienda por el desayuno. presente, profe. Ok. Peña Leguizamón. Presente, profe. Ramírez Oliveros Valery. Presente. Ok, entonces estamos completos. Los que son. Profe, usted me tomó, bueno, presente yo. Llegó de hacer el mandado. No, es que estaba echándole comida a mi bebé, de mis dos gatitos. Por eso estaba haciendo el mandado. Bueno, sí, estaba haciendo un Hubo mandado. 20 minutos para cumplir con las responsabilidades de madre sustituta y no alcanzó. Bueno. Madre sustituta. ¿Sí? ¿No dijo que estaba echándole de comer a los bebés? Sí, eso, pero O es no, que... usted no los engendró ni los parió, por lo tanto es una madre sustituta de sus... Sí, pues sí, pero, pues sí, son mis hijos y ya. Bueno, justamente, pues esa alusión que usted hace nos permite entonces iniciar de manera introductoria, basándonos en esta experiencia de vida. ¿Qué son las concepciones del hombre en la existencia? ¿Cómo se concibe a una persona, a un individuo? ¿Cuáles son las características, valga la redundancia, lo caracterizan? ¿Cómo nosotros percibimos la identidad del otro o nuestra propia identidad? ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo hacemos esa autoevaluación, esa introspección para percibirnos a nosotros mismos? Profe, Diga. perdón incomodarlo, pero usted sabe creo que usted ya tiene idea de lo que le voy a hablar. Lo de para ver si usted dijo que Pues si que podemos si hablar de tengo esta idea, que si clase. no tengo idea, podría hablarme de cualquier otro tema, así que... Lo de que si yo le había hablado antes, usted nos había dicho que en esta clase para ver si podíamos mover la fecha, lo de los titanes, que varios de mis compañeros también están de acuerdo en que se mueva la fecha. a ver, ¿dónde están los compañeros? Yo no los veo. Cabe. Todos. Yo apoyo, Hola. por mi No, parte, yo porque ya le pues, entregué, hoy tenemos que ir profesor. Yo apoyo. hoy tenemos que ir al colegio a hacer la presentación de Zoom, esa vaina, de 11. Grabándos. Pero hoy tenemos reunión de docentes. Pero profe ya no dijo que fuéramos hoy a las 4. Bueno. Oiga, pero hoy en unos 2 horitas uno lo ve, Bueno, lo ya más dos bonito de es ver la ustedes película. entregaron.
Así Sí, que yo entregué. a estos que han Pues ellos sido, tienen mucho que tiempo van libre, al profe. día, pues hay Sí, que muchísimo, respetarles, nos sobra. hay que brindarles la garantía. Yo podría decirles amplío el plazo. Sí, pero profe, Pues, aún con así, pues estos, tal vez ellos no tienen mucho Podría tiempo, poner así que tal igual vez solo déjeles un más tiempito a ellos para que lo hagan un día, 2 días. al menos dejarlo para el domingo, ¿no? O para mañana, en el caso de que pues crea que es mucho plazo, aunque sea para mañana que es viernes, ya nos quedaría más fácil. Pero mañana tenemos pre-quiz toda la tarde. por eso. Ah, No sí. todo de 3 a 6 nomás. Entonces todo como que domingo. se les junta a ustedes, Bueno, entonces de definitivamente. 6 Domingo, a 8 profe. una película. Domingo, profe, domingo. Bueno, vamos a ver aquí qué podemos hacer. Esto dice que programar aquí. ¿Esta barra negra le sale allá? ¿Qué barra ¿Cuál negra? barra? ¿Cuál Ah, barra sí, es que negra? aquí yo tengo una barra negra que me hace estorbo, ya. Quería comprobar si ustedes la veían. Bueno, entonces No. tenemos allá 4 de marzo, a ver cuándo es el domingo 7. 7 a la medianoche. Sí. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Guardado. Gracias. No pidan más porque les voy a poner otra tarea. Profe, ¿podría No, habilitar el profe, chat? ¿qué Es que es necesito escribirle algo. Ahí el de la clase. ¿Cómo? Que ¿Podría, todos por favor? hablaban, no lo escuché. ¿Podría habilitar el chat de la clase? Es que necesito escribirle algo. Pues envíemelo al WhatsApp. Ah, bueno, ya me voy a quejar allá. Bien, pues aquí ese suavecito con la mente. Bien, entonces les decíamos que hoy vamos a hablar acerca de las percepciones o cómo se concibe al ser humano. Resulta que hay un documento base, que está aquí, que es el que vamos a explorar ahora. Vamos a comentar algunos aspectos, pero tiene un taller de complemento para que ustedes lo aborden, porque pues no nos alcanza el tiempo. Dice la instrucción de este taller que se debe desarrollar en asocio con un compañero o compañera. Y ahí están entonces las preguntas. Por lo tanto, entonces yo solo recibiré 4 trabajos. Ya que son 8 y arman equipos de 2, recibiré 4 trabajos. Profe, arme usted los grupos. Solo uno de los dos No, entregará, no los el otro arme. hace la entrega en blanco y dice yo trabajé con fulano de tal. ¿Quién me ¿Listo? adopta? Bueno, día 2. Son, ¿No es si no mucho estoy más mal, mejor que los dos entreguen también? no, porque llena más el Classroom y después vamos a tener problemas por allá cuando Y estaría vayamos. calificando lo mismo, Bueno, así que profe. pues. Simplemente usted hace la entrega en blanco y dice trabajé con fulano. Ya, para que no tengamos que reportarlo y que no entrega. Eso es. Vamos entonces a empezar la revisión del documento. Usted puede ir abriendo las preguntas allá, pues para que las vaya viendo y vamos a ir entonces por aquí. Entonces, este es el segundo tema que muestra el libro como tal. Nótese que vamos haciendo saltos del primero al segundo y por allí vamos abordando cosas así. Entonces, aquí tenemos una concepción inicial o una línea de pensamiento inicial que es la línea de Platón. Que Platón, recuerden, es dualista. Tiene el mundo de las ideas y el mundo material. Y aquí está algo que se conoce como la alegoría del carruaje o de la carroza de Platón, donde se nos dice que el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, y el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. ¿Cómo se entiende eso? El carruaje es el ser humano, el cuerpo, lo material es el carruaje. El yo, la identidad de esa persona es el que conduce. En ese contexto diríamos la mente, que es donde se centra el yo. Ahí es la que tiene la capacidad de identificar el individuo, de concebirse a sí misma. Esa es la mente. El resto del cuerpo no puede hacer eso. La mano no dice, ah, yo soy mano. No, eso lo dice porque la mente está pensando de esa manera. El corazón no puede
Entonces está en la mente. Entonces dice que la mente es el hombre que conduce. Por lo tanto, si hay buenos pensamientos, la conducción irá por el buen camino. Pero si hay malos pensamientos, entonces irá por el mal camino. Y los pensamientos son las riendas. Entonces de esa manera podemos darle, dice el dicho popular, dele rienda suelta. Ahí está enmarcado, justamente estamos haciendo alusión a un pensamiento filosófico que lo tenemos en nuestros adagios, en nuestro lenguaje cotidiano. Y los sentimientos son esos caballos. ¿Cuál es el espíritu de los caballos? Ustedes que viven aquí en el llano, los caballos salvajes son desbocados. Si les ponen Libres. rienda a estos caballos, ¿cómo actúan ellos? Se ponen a saltar, a tirar patas para todos lados y a hacer lo que Exactamente. Entonces necesitamos domar los pensamientos con los sentimientos y estos entonces nos permitirán tener una buena experiencia. De esa manera entonces aquí se nos colocan hablando del ser humano. Entonces los filósofos se han enfrentado a este enigma entre la experiencia y los argumentos de la razón, entre lo que puede ser percibido y lo que puede ser entonces concebido. Las percepciones, es decir, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, nos permiten construir una experiencia. Pero la razón, la argumentación, la imaginación, la idealización nos permiten entonces hacer unas percepciones, tener unas percepciones muy diferentes a las que están teniendo la parte experimental. Lo que percibimos a través de los sentidos es diferente a lo que se puede percibir, o dicho más especializadamente, concebir a través de la mente. Y hay allí una relación muy interesante. Entonces, en este contexto, a lo largo de la historia, se han desarrollado tres tradiciones que pretenden comprender la realidad humana, que pretenden entender al ser humano como relación entre el cerebro y la mente, y es justamente lo que ellos están haciendo allí. Entonces, es lo que vamos a abordar en todas esas preguntas. Aquí hay unas preguntas que solo hay una que tomé de aquí para el taller. Entonces, es la que van a contestar. Contestan, recuerden las que están en el taller, no todas las que aparezcan por aquí. Y entonces aquí vamos a repasar lo que es. Recuerden que se nos dice que a lo largo de la historia han habido tres concepciones para responder este problema de la mente, el cuerpo. Entonces, aquí está el primero. Entonces, una de esas tradiciones filosóficas nos dice que hay una tricotomía. Entonces, habla de alma, espíritu o mente. Algunos dicen y mente, pero desde la filosofía siempre ha existido ese dualismo. Alma, espíritu y mente, espíritu o mente. Entonces, el espíritu y la mente son una misma cosa en la filosofía. En el campo espiritual usted ve que hablan del alma, hablan del espíritu, hablan de la mente, hablan del cuerpo, ya hay una cantidad de entes, pero en filosofía solo existe alma y existe espíritu o mente. Que eso es entendido entonces en una relación entre alma y cuerpo, la discusión que tenemos aquí, pero que eso nos lleva a abordar entonces el procesamiento, la relación que subsiste entre el cerebro y la mente. Entiéndase por cerebro el órgano del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ese órgano? Está en nuestro cráneo, está protegido por los huesos del cráneo y es una masa encefálica que tiene unas terminales nerviosas donde están las neuronas, donde están siendo excitadas constantemente, y esto nos permite entonces esa excitación, esas conexiones que se dan allí, ese intercambio eléctrico que ocurre en el cerebro, entonces es lo que hace funcionar
la mente. Y esa mente, entonces, pues tiene efectos o tiene dimensiones. Y esas dimensiones, entonces, está la intelectual, la afectiva, la volitiva, la psíquica, la espiritual. La mente hace todo eso. La mente tiene, entonces, cuando nosotros hacemos este proceso que estamos haciendo ahora de aprendizaje, entonces se activa nuestra dimensión intelectual. Cuando empezamos a pensar en Marley, ahora al inicio de la clase decía, tenía que alimentar a los hijos, entonces esos afectos, entonces se activa en nuestra mente la dimensión afectiva y con eso involucra pues unas reacciones, unas acciones y una identidad para nosotros. Volutiva, cuando tenemos que actuar, psíquica, cuando hacemos intuición, espiritual, cuando asumimos unas experiencias de fe, percibimos, experimentamos sensaciones, emociones, están ahí. Entonces, en el campo del cerebro y la mente, en esa relación, en esa interacción entre el órgano y la funcionalidad del órgano, entonces tenemos algunas planteamientos o preguntas, cuestionamientos que se generan y que pueden ser entonces abordados de diferente manera. Entonces, uno de estos campos podría ser los avances de la inteligencia artificial. Por allá al final del taller preguntamos acerca de eso, de la inteligencia artificial, de la IA, como se le conoce hoy cuando vamos a la internet a buscar información acerca de este elemento. Entonces, así, o la opción en inglés, AI. Y también entonces tenemos lo que se conoce como la ingeniería genética, que permite hacer pues modificaciones, cambios a los embriones, y que está bastante avanzada y que ahora hablamos entonces de esa ingeniería genética de sustituir las realidades, inclusive de la clonación humana estaría en ese campo de la ingeniería genética. Hoy por hoy éticamente no es adecuado hablar de clonación humana, de que se esté dando la clonación humana, pero sabemos que se realizan experimentos en el mundo donde se clonan, se nos dice oficialmente que se clonan células, que se clonan órganos, pero también hay que tener en cuenta que hay quienes estarán sobrepasando los límites de la ética y estarán experimentando entonces con la clonación de personas, de seres vivos, así como se hace clonación con casos de animales. Y de hecho, pues entonces hablamos de que hay personas que han decidido congelar sus cuerpos y contratar el servicio criogénico para congelarlos y mantenerlos allí hasta que la especie humana sea capaz de revivirlos mediante alguna de esas técnicas que ha desarrollado la ingeniería genética. En el campo religioso, entonces, están las creencias pues, religiosas, agnósticas, ateas, que nos hablan de la identidad del ser humano, de sus interacciones, de las concepciones de la mente desde esa perspectiva. Entonces, surgen las llamadas teorías de la mente. Las teorías de la mente, usted recordará que cuando hablamos acerca de la cosmología, hablábamos de las escuelas monistas y de las escuelas pluralistas. Entonces aquí tenemos justamente que las escuelas de la mente, esas teorías, pues vienen también desde el monismo materialista, pasan por el dualismo y pasan entonces a hacer esas interpretaciones nuevas y surgen nuevos conceptos, nuevos procesos para abordar. Entonces, dentro de las teorías monistas, podemos hablar de los primeros filósofos griegos, los llamados presocráticos o naturalistas, dentro de los cuales también estaba entonces Demócrito y Epicurio. Y recordar que ellos colocan estas primeras nociones para entender. Entonces, en el materialismo fisicalista o fisicalismo, nos dice que las actividades mentales son meros procesos fisioquímicos o neurofisiológicos. Eso es lo que ocurre en el pensamiento. Son solo procesos mentales.
procesos físicos, químicos, neurológicos. No es nada más. No hay más allá de eso. Cuando esos procesos terminen, pues la mente muere, el cerebro morirá y la persona dejará de existir y no hay vida después de la muerte y no hay más nada. Eso es básicamente el planteamiento de esta escuela, de esta teoría materialista, fisicalista o fisicalista. Pero existe entonces el material, dentro de ese mismo estaría el materialismo cibernético, que ya nos habla, ya estamos hablando de la inteligencia artificial y la ingeniería genética articuladas en este proceso, ya estamos hablando de nuestros días, y entonces, según estos, nos dicen que el cerebro no es un signo, un complicado ordenador. Según eso, no es un complicado ordenador, más bien permite a los autores afirmar que el ser humano es un autómata consciente. Y ahí entonces podemos debatir otra vez la teoría de la matriz, de si estamos viviendo una simulación, que estaría enmarcado en ese autómata consciente. Y tenemos entonces el materialismo emergentista, donde los investigadores señalan que la mente no se reduce a lo físico, sino que tiene otros procesos que involucran sustancia, materia, y que a su vez entonces generan algo dinámico que llega a articularse en diversos niveles, físico-químicos, biológicos y el mental. Aquí si los anteriores hablaban de los procesos fisioquímicos, fisiológicos, este ya habla de un campo nuevo que es el campo de la mente, el campo mental, o sea, el proceso va más allá de lo físico. Y entonces aparecen las teorías dualistas, que ya dijimos, pues Platón era uno de los primeros dualistas de la mente, el cuerpo. Entonces está el dualismo platónico, que concibe al ser humano compuesto por cuerpo y alma. Y eso solamente es una unión accidental. La realidad, el alma es inmortal. El alma es inmortal, así que nunca murió y siempre ha existido. Pero el cuerpo es algo, es la existencia y es material y es el receptáculo del alma o la cárcel que aprisiona el alma. Y con la muerte lo que hay es una liberación del alma. Entonces el alma regresa al mundo ideal de donde provino. Eso es lo que se desprende del dualismo platónico. Luego tenemos entonces el heliformismo, que lo plantea el discípulo de Platón. Platón decía que era así. Él dice, no, señor. Sí, existe la relación entre alma y cuerpo, pero los dos principios son inseparables. Este se acerca más a la concepción de la Biblia. La Biblia nos dice que Dios hizo un muñequito de barro, Dios formó al hombre del barro y sopló en él el aliento de vida. Este tiene más semejanza con esta concepción. Entonces, el alma, para Aristóteles, está relacionada y existirá en tanto que el cuerpo exista. No se pueden separar. El día que los dos se separen, pues se perderá la identidad del ser humano. Lo mismo ocurre en el campo de la Biblia, ¿no? El día que se separe el cuerpo del aliento de vida, pues dice el texto bíblico que dejará de existir un alma viviente, es decir, dejará de vivir el ser humano. Y por allá en el libro de Eclesiastés se nos dice que la muerte no es más que la separación del espíritu que vuelve a Dios, que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo, porque polvo eres. Entonces, allí está entonces esto que nos propone Aristóteles. Dentro de ese campo, pues en la Edad Media, entonces aparece Tomás de Aquino, también conocido como Santo Tomás, y nos plantea que hay una
un aspecto razonable de la fe cristiana desde la filosofía de Aristóteles. Entonces, de esa manera, el alma es la forma del cuerpo. El alma es ¿qué? La forma del cuerpo. Pero es más expresamente dualista que Aristóteles, sobre todo cuando utiliza la idea de alma separada. Entonces, nótese que aquí lo que hace Tomás es unir la línea de pensamiento de Platón con la de Aristóteles, haciendo casi una sola, una amalgama de esas líneas de pensamiento. Para Aristóteles, ¿qué era el alma? El alma es causa y principio del cuerpo viviente. Es decir, el ser, la persona vive a causa de la unión del cuerpo y el alma. Pero, dice, el alma es la causa juntamente con los tres modos que hemos definido. Indica aquello de donde procede el movimiento y aquello de cuya causa se efectúa finalmente. Tener en cuenta todo este pensamiento de Aristóteles. Bueno, y luego, entonces aparece posteriormente, después de Santo Tomás de Aquino, con el Renacimiento y todas estas ideas de la Ilustración, nace entonces el dualismo cartesiano de René Descartes, quien sostenía que la razón humana, la capacidad que identificaba a los seres humanos, era un complejo razonamiento. De esa manera, afirma que el ser humano se hallaba compuesto por la unión de dos sustancias completamente distintas: el cuerpo, sustancia extensa, y el alma, la sustancia pensante. Entonces, ahí están esos dos principios de ese dualismo que él coloca: la sustancia extensa y la sustancia pensante. El cuerpo, una, y el alma, la otra. De esa manera, creyó que la comunicación entre ambas realidades se producía por medio de la glándula pineal. Y eso tiene que ver ahora con la llamada filosofía de la nueva era y la evolución, la trascendencia, la iluminación del ser humano, que dicen que hay que activar la glándula pineal. Entonces eso va por aquí enmarcado, ¿no? Bueno, luego tenemos ya en el siglo XX el llamado dualismo interaccionista, propuesto por John Eccles. Este hombre sostiene que la mente y el cerebro son dos realidades distintas. Entonces, aquí distinguimos el órgano de los procesos y que hay mucho para ser explicado. Reclama una mente autoconsciente, es decir, que se percibe a sí misma, que es consciente de su existencia. Entonces, la voluntariedad de la acción humana, la disparidad temporal entre los acontecimientos nerviosos y la experiencia consciente, la peculiaridad de la memoria humana y su conexión con el lenguaje. Entonces, todo eso es parte de los procesos que ocurren en la mente. De acuerdo con Eccles, entonces esa interacción entre el órgano, el cerebro, y lo mental, entre lo físico y lo mental, ocurre en la corteza cerebral. Y aquí ya entonces hablamos de que no es en todo el cerebro que ocurren los procesos, sino que ocurren en la corteza cerebral, donde se dan los procesos cognitivos, como los entendemos hoy en día. Entonces, nótese que hoy estamos más apegados a este dualismo que a los anteriores. Pero el monismo nos dejó unas herencias también a lo largo del tiempo. Entonces hay una relación entre monismo y dualismo, se hace un sincretismo entre los dos, una fusión, y entonces también se nos hablan de estos actos mentales desde el interaccionismo emergentista planteado por Popper. Entonces se nos habla que es esencial la peculiaridad con que se actúa, con que se acerca al dualismo. Entonces nos habla que lo que ocurre también sostiene que la mente es un producto evolutivo emergente del cerebro. Entonces aquí se relaciona con lo que plantea la teoría de la evolución. La mente
no siempre ha sido así. Ha evolucionado, ha ido adquiriendo nuevas habilidades, ha ido ampliándose y pues eso entonces lleva a todos estos aspectos. Y bueno, eso es lo que está allí. Y entonces ahora viene lo que tiene que ver con conciencia, historia y vida. En este campo, ¿qué es la conciencia? Entonces dice que es la capacidad para recibir información del medio y de sí mismo, y todos los seres vivos poseen esta capacidad. Sean animales, sean plantas, sean bestias o sean humanos, todos tienen conciencia. Eso lo sabemos hoy en día. Hace algunos años atrás eso no se podía pensar. De hecho, sería un atrevimiento pensar de esa manera, porque es demasiado progresista o demasiado modernista, demasiado en nuestro tiempo. Pero ya hay quienes empezaban a pensar en esa línea y entonces se les llaman que eran adelantados a su tiempo. Entonces, hoy concebimos que las plantas tienen conciencia. Las plantas pueden defenderse de la invasión de una plaga, pueden comunicarse entre ellas para que tomen entonces acciones conjuntas. Los seres vivos pues también tienen conciencia, pues hablamos del... aquí si hablamos de las especies que han sido domesticadas, pues tenemos que hablar entonces de lo que son los procesos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que empiezan allí y nos permiten tener entonces esas experiencias. Digamos un ejemplo así muy cercano: si usted maltrata a un animal, ese animal le va a tener miedo todo el tiempo y siempre que vaya a estar cerca de usted o siempre que lo vea se va a reprimir porque él tiene conciencia de que usted lo trata mal, lo maltrata. Lo contrario, si lo trata bien, ese animal también tiene conciencia de que hay afecto, de que hay cariño y siempre le va a batir, si es un perrito, le va a batir la cola y va a llegar y le va a lamer y bueno, todo eso. Ahí está. Pero los humanos son de todos los seres vivos en la escala los que mayor nivel de conciencia tienen, porque además de ser conscientes de sí mismos, tienen una peculiaridad que se llama razón. Pueden razonar, pueden crear conocimiento, logos. El animal no puede hacer eso. Entonces, la razón nos hace diferentes a los demás seres vivos. Y aquí se nos explican algunas de esas acciones que han transcurrido a través de la historia para llegar a estas conclusiones. Entonces, la razón y esa peculiaridad que nos hace a nosotros superiores a las demás especies, entonces nos permite tener lo que en la actualidad se llama racionalidades para descartar esa pluralidad de identidades, de formas, de razonamientos. Entonces tenemos que hablar de las llamadas teorías de la razón teórica y la razón práctica, la razón histórica, la razón instrumental, que tienen pues sus propias concepciones, sus propios defensores. Entre la razón teórica y la razón práctica podemos hablar de lo que ya planteaba Aristóteles por allá en los tiempos que él vivía. Decía que la razón teórica se ocupa de aquello que puede ser de otra manera. Entonces, cambiar las experiencias, eso es la razón práctica. Mientras que la razón teórica, entonces se encarga de las formas de buscar la verdad, de alcanzar la felicidad, es lo que está en la razón teórica. La razón práctica, entonces, va en busca del cambio de las experiencias, básicamente lo que podemos resumirle allí. Perdón. Y bueno, eso repite lo mismo. Aquí tenemos entonces ahora que con eso de diferenciar las razones, entonces tenemos que hablar del hombre que es prudente y de la razón prudencial. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Alguien realiza bien esta función, es un hombre prudente.
pero si no la realiza bien, entonces decimos que es imprudente. Eso lleva entonces a llamar a esta persona que es prudente a que tiene su razón prudencial, refiriéndose a que puede hacer ese equilibrio entre lo que es razonable, entre sus deseos, y entonces equilibrar allí. De esa manera, entonces, encausa los deseos para lograr la felicidad. La razón histórica y la razón instrumental. De esa también podemos tener que hay dos concepciones, la razón vital y la razón que plantea Ortega. Esa razón es una noción que se desarrolla justamente para exigir una racionalidad en el individuo. Esa es también entonces histórica porque no se puede separar de la realidad. La razón histórica está fijada en una capacidad del tiempo de percibir los acontecimientos, el devenir histórico. Entonces, es lo que va allí. Ahora, tenemos que enfatizar entonces las concepciones que vienen a partir de allí. Entonces, la razón teórica y la razón práctica. Entre lo teórico y lo práctico, entre lo que se nos dicta y entre lo que nosotros realizamos. Entonces tiene que haber, existe esa discusión y tiene que haber un equilibrio también que nos lleva justamente a estar allí. Entonces ahí aparecen los sentimientos, porque recuerde que la mente también es la que siente, el corazón no siente. Eso de que cuando dicen que sienten maripositas en el estómago tampoco siente. Son procesos mentales que los evocamos hacia otro lugar del cuerpo. Entonces todo eso está allí. Entonces la inteligencia deseosa o el deseo inteligente, según Aristóteles, los humanos tenemos esa peculiaridad. Y de acuerdo con el cristianismo primitivo, Agustín de Hipona nos dice que los sentimientos amorosos tienen una importancia, tal como se muestra en el famoso consejo de este filósofo. Ama y haz lo que quieras. Con ello, parece indicar que bien descubre en qué consiste el verdadero amor, en adelante será capaz de hacer nada contrario al amor. Jesús lo manifestaba mucho antes, por allá en el San Juan 15, aparece Jesús en el relato diciendo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el que aprende a amar a Jesús no cuestionará por qué debo guardar esto, por qué debo hacer aquello, porque por amor aprenderá a actuar conforme al amor. Es lo que San Agustín de Hipona coloca aquí en el contexto ahora de la filosofía. Y luego vienen las discusiones de los sentimientos. Entonces Adam Smith, Hume, David Hume, Javier Zubiri plantean unas concepciones únicas para esas discusiones de los sentimientos. Ahí en el taller les pregunto cuál es la concepción de cada uno de ellos. Luego está entonces el ser humano, cómo nos percibimos a nosotros mismos, a través de qué, de los objetos, de las sensaciones, de la estimulación. Todo eso está allí y está en las teorías de la percepción. Entonces vienen las teorías del todo, las teorías individualistas, las escuelas que tienen que ver con las escuelas del aprendizaje, el constructivismo, el cognitivismo, el condicionamiento, todo eso está enmarcado aquí. Y entonces se habla ahora, la última parte, de la memoria, el ser humano y la memoria, esa capacidad que tenemos de recordar los acontecimientos o de con la memoria recrear nuevos escenarios a partir de la información que ya tenemos. Entonces usamos la imaginación para recrear esos nuevos escenarios. Y allí entonces aparecen también unas teorías muy peculiares que abordan estas temáticas
que entonces llevan nuevamente a la discusión del ser humano como un ser inteligente, que tiene unos procesos cognitivos y que goza de una capacidad inteligente, y entonces cómo diferenciarlo de los